Presidenta, bueno, cuéntenos de la sesión de anoche, fue bastante prolongada, hubo público. Sí, empezamos a retomar esto después de la pandemia, que están asistiendo vecinos, porque las sesiones son públicas, pero los vecinos vienen en calidad de oyentes, así que está muy bueno eso. Y sí, fue una sesión con temas importantes, como era el proyecto de ordenanza de remises, que era un tema que se vino hablando durante toda la temporada alta, donde no se estaba garantizando un servicio acorde a la localidad, no solamente para el turista, sino también para los vecinos, que por ahí salen de sus trabajos a horarios muy tarde y se encontraban que no tenían remises. Entonces el Ejecutivo estuvo manteniendo reuniones con los dueños de las licencias, dueños de agencias de remises, y después hubo una reunión con los choferes. Asistieron 12, 14 choferes, que son los que están constantemente en la calle. Entonces se los escuchó y en base a eso el Ejecutivo presenta esta ordenanza, que nosotros tuvimos un trabajo con el bloque para trabajarla y que llegue de esta manera. Básicamente lo que busca esta ordenanza es que tengamos un servicio de remises acorde a la localidad, que los remises estén... hubo dos situaciones bien marcadas que van a hacer que todos los remises, a partir de la implementación de la ordenanza, van a tener 30 días para estar vinculados a una agencia de remises. Por otro lado, las licencias que durante 6 meses se comprueben que no están circulando, se van a dar de baja, y que las licencias, a partir de la promulgación de esta ordenanza, van a tener carácter de intransferible. ¿Sí? También hay algo novedoso, que va a ser el rastreo satelital, y por otro lado, una calcomanía que va a estar en el parabrisas de las unidades con un código QR que se va a poder escanear y ver en qué situación de habilitación, y en cuanto a información del remisero, va a poder estar a través de esto. Básicamente esas fueron las cuestiones que más se destacan. Después es todo lo que estaba en la ordenanza del 2019, que no tuvo mucha modificación. Las mayores problemáticas tenían que ver con la poca cantidad de vehículos circulando, trabajando, en relación a la cantidad de chapas asignadas. Claro, se va a tomar un número de una chapa cada 300 habitantes. Si en este momento todas las chapas que están asignadas, que rondan las 50, y calculando 15.000 habitantes, se va a respetar esa proporción, pero justamente lo que se vio en los controles es que de esas casi 50 chapas asignadas están funcionando como mucho unas 20, por ser generosa. Entonces había alguna forma de que no sé por qué se retenían esas chapas. Entonces se determina que si se comprueba 6 meses que no están asignados a un vehículo, se van a dar de baja y se van a poner a disposición de la municipalidad para ser dadas, ¿no? Se vendían, esto se hacía generalmente, eso ya no se va a poder hacer más. Son intransferibles. O sea, siempre las licencias son del municipio. Entonces, no sé en qué momento hubo eso de que se vendían. Entonces, para cortar un poco con esto, esas chapas van a pasar a ser intransferibles, y todos van a tener que estar en una agencia, donde esa agencia va a ser importante. Por ejemplo, en el turno nocturno, el día 20 de cada mes, la agencia va a tener que informar qué remises van a estar afectados al otro mes en la guardia nocturna. Y si algún remis, por ejemplo, tiene que hacer un viaje a Córdoba, va a tener que informar de guardias pasivas para que cubran ese vehículo que se va lejos. Vuelvo a repetir, hay que garantizar un servicio acorde a nuestra localidad. Y más allá de pensar en los turistas, en los vecinos que todos los días necesitan de ese servicio público. Por mayoría se aprobó. No, sí, fueron 6 contra un negativo del concejal Sergio Faut. Se derogó las ordenanzas vigentes y se sancionó una nueva ordenanza, donde fundamentalmente se pone el foco que la prestación del servicio de remises es un servicio público.
es un servicio licenciado, un tercero, pero es un servicio público, donde el punto de vista que nunca se debe perder es la calidad de servicio que se le brinda al vecino y al turista, obviamente, pero generalmente el turista lo usa para venir al centro, para consumir en algún lugar, para pasear, que es fundamental e importantísimo para la economía del pueblo, pero también es importante cuando el vecino tiene que salir en cualquier horario al hospital, al dispensario, a una farmacia, por problemas de salud o por situaciones urgentes. Y lamentablemente, por toda una serie de factores, tuvimos la pandemia, tuvimos la salida de la pandemia que fue muy difícil, y por diversos factores externos en muchos casos y no en otros, el servicio estaba muy disminuido, estaba resentido la oferta de servicio, especialmente en los horarios pico, y se vio la necesidad de regular algunos temas que la ordenanza no contemplaba. Con lo cual se han regulado toda una serie de aspectos, se especificó mucho más el tema de las inspecciones, se agregaron inspecciones mucho más periódicas, se agregaron obligaciones a cumplimentar. Por ejemplo, no era obligatorio contar con calefacción y aire acondicionado en los vehículos. Hoy es obligatorio que obviamente tienen que tener calefacción y aire acondicionado para brindar un buen servicio. Se cambió las medidas mínimas para que sean vehículos un poquito más amplios, más cómodos al pasajero. Y todos aspectos que es lo que te decía, tendiente a brindar el mejor servicio. O sea, es un servicio de transporte, un servicio público y tiene que brindarse el mejor servicio al pasajero. Y después se incorporaron novedades como rastreo satelital para las nuevas unidades, para que a futuro se pueda implementar desde las agencias quizás una aplicación, otro sistema de seguimiento que va a servir para que ellos también sepan dónde están los vehículos y poder organizar mucho mejor los viajes, y también por una cuestión de seguridad. Porque si se sabe que el vehículo está realizando un recorrido definitivo y ve que se varió, puede haber algún problema, ayuda a la seguridad, y eso es fundamental, es un tema fundamental. Se implementó que todos los remises tienen que trabajar con una agencia, también esto fundado en el tema que es un servicio público y tiene que garantizarse la atención 24 horas, la toma de turnos 24 horas cuando alguien llama, y esto no puede ser el chofer. El chofer que está manejando no puede manejar, atender el teléfono, agendar turnos, recibirlos, con lo cual es fundamental que haya una central que se ocupe de ese tema. Y después distintos aspectos regulatorios, que en muchos casos había que actualizar la norma, en otros casos se incorporaron modificaciones que vemos que funcionan en otras jurisdicciones, pero fundamentalmente, como te decía, en miras de que el servicio sea cada vez mejor y que no se generen por ahí especulaciones como era la especulación que se producía con la venta de chapas de remises. La chapa es del municipio porque es la licencia que se le otorga a un particular para que explote el servicio, y no puede después utilizarse como un negocio, como si fuera un fondo de comercio, porque no lo es algo que el municipio está concesionando. Entonces dejó claramente especificado que eso no se puede transferir. Este es un punto que quizás va a generar más polémica. Puede ser un punto que va a generar polémica, pero como te digo, dado el origen del servicio, no es un fondo de comercio, no es de la persona que la tiene, sino que se le concesiona. Es igual a cualquier servicio público que se concesiona a un tercero para su explotación. Quien lo está concesionando, el Estado que lo está concesionando, ya sea municipal, provincial o nacional, tiene la potestad de regular, controlar y definir las condiciones. Y vos, en cualquier otra concesión de servicio público, sería impensable que se transfiera. Imagínate una concesión de transporte urbano en una ciudad. Es impensable pensar que lo pueda transferir el concesionario sin que se cumplan toda una serie de condiciones. Con lo cual quedó reglamentado eso, se reglamentaron algo que, por ejemplo, no estaba contemplado, que era la transmisión por caso de fallecimiento, que no estaba contemplado, para que vayan los herederos esa chapa. O sea, toda una serie de temas que era importante regular. Sin duda algunos de ellos podrán generar polémica, pero es todo pensando en el mejor servicio para el pasajero y que este servicio funcione y mejore. Y algo que creo que es muy interesante, se definió cada cuántos vecinos de nuestro pueblo debe otorgarse una chapa, que se fijó en base a análisis que se hicieron de otras zonas, un número de 300. Cada 300 personas el Ejecutivo va a concesionar una chapa. Así que después del próximo censo se reevaluará cómo estamos y ahí van a ver si se deben otorgar o no nuevas chapas. ¿Qué va a pasar con las chapas que sigan sin funcionar, sin actividad? Y eso se estableció todo un esquema de control. Van a tener un plazo para reincorporarse a la actividad y si no, esas chapas
se va a dar de baja la licencia de la concesión y se volverán a ofrecer por la forma en que se determine eventualmente, de acuerdo que establece la ordenanza y de acuerdo que disponga el Ejecutivo. Pero es fundamental que las chapas que hoy están dadas funcionen, porque si eran aproximadamente 48 chapas en la calle y más de 20 no están en actividad, obviamente estamos brindando un servicio resentido y los vecinos lo saben porque la demora es muy importante. Con esto no estamos responsabilizando ni a los choferes ni a los remiseros, por eso yo te aclaré que es una serie de situaciones que han generado esto, donde hay distintos motivos que terminaron en esto y no es responsabilidad de nadie en concreto, pero como Estado la responsabilidad es ocuparse de que las cosas funcionen. Bueno, una de las sesiones que me tocó desde que estoy en el Consejo bien complicada y que bueno, se extendió hasta altas horas de la noche. Ayer, bueno, se hizo una modificación en el orden del día. Si el primer tema a tratar iba a ser conjuntos inmobiliarios y bueno, se pasó para el tercer punto de la sesión debido a que bueno, se presentó Cintia Brasca, la secretaria, a explicar dos de las ordenanzas que se iban a aprobar. Una era la modificación de la ordenanza entre la unificación de taxis y remises y el otro punto era la compra de butacas para lo que es el Bosque de los Pioneros. Entonces, bueno, se modificó el orden del día y se empezó con esos dos temas por la presencia de Cintia Brasca, ¿no? Bueno, se aprobó, ¿de qué forma se aprobó lo que tiene que ver con esta nueva ordenanza que regula taxis y remises? Bueno, se trató se leyeron uno por uno los artículos con sus modificaciones. Se aprobó no unánimemente, fue un 6-1. Se aprueba esto en los puntos que bueno, los explicaba Cintia en las modificaciones en cuanto a varios temas muy particulares en el tema de la regulación. Hoy en día es una de las problemáticas que tiene el pueblo, el tema de remises, y bueno, en esta nueva ordenanza, en esta modificación se contemplan varios puntos. Uno, creo que el más importante es que las chapas de remises vuelven a ser intransferibles a partir de la aprobación de esta ordenanza. Y bueno, hoy se regula, teníamos en ordenanzas anteriores regular lo que es choferes y dueños de chapas. En esta nueva ordenanza entra una regulación para lo que son las agencias. Así que bueno, se aprobó de esta forma, un 6-1. Creo desde mi posición que bueno, como lo decía ayer, apruebo porque estoy de acuerdo con algunos de los puntos en la modificación. Lo que sí no he estado de acuerdo en el tema de cómo se trató, con la rapidez que salió, pero bueno, a mi entender es algo que se necesita urgente y garantizar este servicio público de la mejor manera y que creo que con esta ordenanza se va a lograr, ¿no? Hay muchas chapas que no estaban siendo utilizadas, había una especie de especulación respecto al costo. Exactamente, bueno, ya con esto de volver a hacer intransferibles las chapas, bueno, el tema del costo ya pasa a ser costo cero. Pero sí, hoy en la calle, según el relevamiento que hizo el oficialismo, estamos hablando de casi 22 chapas que no se están usando, de un total de 50. Entonces, bueno, se busca eso, ¿no? Regularizar con un poco más de control, que creo que a eso es lo que apunta esta ordenanza, un control más estricto y riguroso de los remises y bueno, el remis que pase un lapso de tiempo que no esté en la calle, bueno, la chapa vuelve a pertenecer a la municipalidad, o sea, vuelve a la municipalidad. ¿Hubo consenso en estas modificaciones con los remiseros? Se hizo reuniones previas, lo hizo el Ejecutivo, por un lado con choferes y por otro lado con propietarios de las licencias. Y bueno, entre esas reuniones salen las modificaciones, ¿no?, de esta ordenanza. El consenso, a ver, puede o no haber existido, porque los remiseros tienen su postura, el dueño de la licencia tiene otra postura, y en base a eso, bueno, se logra llegar a esta ordenanza. El consenso va a ser complicado, yo sé que, bueno, desde varios puntos, ya sea choferes o dueños de licencia, no va a haber un consenso y obviamente hay enojo por parte de alguna de las partes, pero bueno, creemos que es la solución para este problema que hoy está afectando a nuestra villa. Lo hablo desde el punto de vista concejal y como usuario de llegar momentos clave que no poder conseguir un remis para poder hacer un viaje realmente no está bueno para nuestra villa, entonces creo que con esta ordenanza vamos a poder regularizar eso, ¿no?